de palabras frescas. En el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitador detrás su vértigo. Muchas gracias, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer estar aquí presente y quiero agradecerle a Francisco Quintero que haya contado conmigo para presentar esta novela, su segunda novela. Sinceramente, muchas gracias, Francisco. Un gran placer. Como todos sabéis, Francisco es muy conocido como poeta, pero también como novelista. De hecho, no en vano ganó un premio Ciudad de Granada, el premio Elefante, con su primera novela que fue Las enaguas del poder. Y ahora con esta, como bien ha dicho Ana, con La sonrisa de la víbora ha ganado el segundo premio sin índice de novela. O sea que enhorabuena como novelista. Y como poeta, bueno, todos conocéis, ¿no? El Confesionario, bueno, tiene una larguísima trayectoria como poeta, más que como novelista. Charadas, Musas y tiempos, además con muchos premios, premio Ateneo, en Madrid ganaste el premio también. Aljavive, es un poquito difícil de pronunciar, Aljavive, en Madrid. Enhorabuena por esa trayectoria. Por tanto, yo creo que no me excedo si digo que tenemos aquí hoy a un autor largamente premiado, laureado, condecorado, que se desenvuelve bien en ambos mundos, la narrativa y la poesía. Y francamente, lo digo con conocimiento de causa, eso es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Es algo digno de mención sin ninguna duda. Digo esto porque en general los lectores de novela son muy exigentes, tanto como los de la poesía, pero los géneros son francamente distintos. Yo creo que esto puede ser sin ninguna duda un tema de debate, ¿no? Pero en cualquier caso, la novela, que es el género que yo conozco un poco mejor, esperan del autor siempre algo interesante desde el punto de partida. La técnica de la novela es compleja bajo el punto de vista de la arquitectura, no menos que la poesía, sin ninguna duda, pero compleja también bajo ese punto de vista, porque el arranque tiene que ser fantástico. Por razones muy evidentes. Vivimos en un mundo que yo he calificado en algún momento como promiscuidad cultural y literaria. ¿Por qué? Porque tú te compras un libro y como en la página 5 no hayas agarrado al lector, el lector se te va y se te va a una serie, a un videojuego, yo que sé, a la radio, a la televisión simplemente. Y entonces pues el novelista tiene la ardua tarea desde las primeras páginas de prometerle al lector que le vas a dar algo, que en lo que has comprado y lo que te has decidido a leer y abrir esas páginas vas a ser capaz de transmitirle algo distinto, algo que hasta ahora no había visto o algo que no había leído. Y eso no es nada fácil. O sea, arrancar con una novela es difícil. Y yo en ese sentido me gustaría, si el autor me lo permite, leer el primer párrafo de su nueva obra, que comienza así. Dice: nunca se sabe en qué momento alguien decide hacerle la vida imposible a otro ser humano. A veces, incluso, hasta intentar acabar con el prójimo. Puede que sea ese mínimo porcentaje genético que todos tenemos de reptil, según dicen algunos científicos, lo que nos lleva a comportarnos como tales. Al fin y al cabo, la mordedura venenosa puede parecerse a un beso intenso y la constricción mortal a un abrazo amoroso. El equívoco siempre es aliado de la maldad y el crimen. Yo creo que comienza bien, ¿verdad? Promete. Bueno, la novela La sonrisa de la víbora, la novela que nos trae hoy aquí de Francisco Quintero, es una novela que de alguna manera, digamos que es una novela del tiempo en el que vivimos. De hecho, la contraportada ya lo dice, es una novela contemporánea, una novela muy pegada a su tiempo. Los protagonistas son mujeres que están bueno, pues cercadas por la prisa, por las obsesiones, por los logros, por los éxitos, por la tensión de la inmediatez a las cuales acecha la realidad, esa que nos ha tocado vivir. Bueno, es una novela muy actual, sin ninguna duda. Es una novela, digamos que absolutamente actual, porque podemos encontrar muchas de las cosas que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida diaria o en nuestro puesto de trabajo.
porque de hecho tiene también una componente laboral intensa, de relaciones entre compañeros y compañeras en su puesto de trabajo, lo cual, pues a mí, que también pues dirijo una empresa grande, pues también me puede llamar mucho la atención, ¿no? Esa relación. En el caso de Francisco Quintero, en esta novela que estamos hablando, no solamente esta tarea compleja que digo yo, de arrancar bien, de arrancar potente y de atrapar al lector desde el principio, pues no solo es capaz de manejarse con soltura en estas lides de atrapar al lector, sino que además barniza su obra con brochazos de buena literatura. Su estilo es un estilo fluido, una prosa fluida, y como experto en periodismo, que es Francisco, es doctor en periodismo hecho, profesor, profesional de la comunicación, pues se ha escrito esta novela con bastante precisión, se nota a dónde quería llegar, que eso es muy importante. Yo cuando en una novela, por lo menos yo que soy ingeniero, pues en las novelas cuando veo que el autor divaga mucho y se va para acá y para allá y luego no sabes tú que termina en un sitio donde tú creías que no iba a ir, pues eso a mí me rompe un poco mis esquemas, ¿no? Y Francisco lleva esta novela con mano firme, una reflexión social importante sobre asuntos, como digo, que son de muchísima actualidad, con una técnica narrativa bastante singular. Esta obra que tenemos entre nuestras manos, muchos de ustedes, que yo invito a que la compren, es un mosaico compuesto por la perspectiva muy transversal de asuntos que acontecen hoy día, que todos los podemos encontrar, como digo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros puestos de trabajo. Son asuntos que han sido unidos por la voluntad del autor para hablar de estos temas. En el fondo, quien escribe una novela es, bueno, pues es una persona que tiene la intención de contar algo, que quiere contar algo. Decía precisamente hace unos días, estuve cenando en Madrid con Manuel Vilas, que ahora es una persona, es el número 1 de las letras, ¿no? Ha ganado el premio Nadal. Me decía que escribir una novela es como nadar en el mar, porque cuando empiezas a nadar no sabes dónde vas a llegar, ¿no? Pues si te quieres alejar de la orilla, es decir, si no, yo soy tímido, entonces no nado, entonces pero si nadas de verdad y quieres nadar con grandes brazadas, no sabes dónde vas, ¿no? Decía Manuel Vilas. Y eso, alguien que elige un tema para contar, pues evidentemente es algo complejo. En las páginas se va viendo qué era lo que quería decir el autor. En este caso, Francisco Quintero ha querido contar asuntos de absoluta actualidad, relatos que son un retablo pintado a base de pinceladas de lo que puede ser la vida de cualquiera de nosotros y que nos puede tocar vivir una cosa parecida a la que le pasa a los personajes en cualquier momento. Dice la contraportada, como estaba comentando antes, de La sonrisa de la víbora, que es un texto muy pegado a su tiempo y que esta realidad que vemos pues, es la que le toca vivir a unos personajes fundamentalmente femeninos, pero no solo femeninos. Añade, de hecho, la contraportada que las protagonistas son mujeres que están cercadas por las prisas, por las obsesiones, etcétera, y la novela se desarrolla en Madrid, en un mundo lleno de oportunidades, a veces minado de obstáculos. Los protagonistas sufren problemas, porque en el fondo el género narrativo de la novela es eso, ¿no? Es confrontación, es problema, es fricción. Una novela que no tenga eso, pues prácticamente no crea tensión narrativa suficiente como para que atrape al lector, a esto que decíamos antes, ¿no? La novela se desarrolla en Madrid, en un mundo que tiene muchas oportunidades, claro, es la capital de España, pero en un mundo minado de obstáculos, obstáculos que crean grandes problemas a las protagonistas, como la venganza, como el odio, asuntos que son realmente trascendentales. Dice la contraportada, enfermedades del alma, porque complica a los seres humanos y en este caso complica a los protagonistas del libro. La obra, para describir y realizar el hilo argumental que Francisco ha querido, pues ha dibujado fundamentalmente a 3 personajes principales. Una es Tatiana, que es una chica que consigue bueno, pues una plaza de funcionaria en el Museo del Prado, lo cual no es ninguna tontería, porque era su obsesión en la vida, el ser funcionaria, el tener un trabajo estable, conciliar de una manera y todo esto. Bueno, pues fantástico, lo consigue. Y lo que parece un camino de rosas se le convierte en algo muy al contrario. ¿Por qué? Porque en su camino se topa otra persona, otra funcionaria que ha conseguido una plaza parecida, que está en la mesa de al lado, y que, bueno, las cosas de las personas, ¿no? Las personas, la fricción entre personas, y de ahí nace realmente el hilo argumental de la novela. Pienso que cualquiera que lea el libro va a reconocer inmediatamente ese entorno cercano a personas que pueden desempeñar papeles muy parecidos a los que los protagonistas de las novelas desempeñan en ella, ¿no? Comienza la novela, por tanto, con esta frase que he leído y luego además con esta fricción con estas 2 mujeres, además pues un poco con lo que es el novio de una de ellas, de Tatiana, y de alguna forma la novela se convierte a partir de ahí
digamos, en una novela trepidante, una novela rápida, porque se lee, te atrapa y quieres leer más, quieres ver qué pasa, ¿no? Y entonces no te deja y tienes que terminarla, menos mal que es breve, porque si no, no hubieran visto el pelo en la meter una semana, Alguno estaría contento. Pues tal y como tú has dicho en la novela, es muy probable. Es muy probable. Somos casi 1000 trabajadores, Por eso, es normal que... Bueno, este asunto, podríamos ya hablar de la gente tóxica, ¿no? Pero no es eso lo que tú has querido decir, porque de hecho Tatiana, la protagonista, lejos de... percibe que la compañera es tóxica, pero no la aparta, sino que trata de ayudarla, ¿no? Y es un punto de vista que a mí me ha gustado, que es muy interesante, ¿no? Ves a tu lado una persona tóxica, eres funcionario, tienes a tu lado otra funcionaria, y sabes que vas a estar ahí probablemente el resto de tu vida, una al lado de la otra, y cuando descubres que tu compañera es tóxica, en lugar de apartarla o de tal, decides ayudarla, ¿no? Lo cual y cómo la ayuda y cómo se mete en eso es bastante peculiar. Creo que muy interesante. Hombre, Francisco es una persona bien informada, conoce bien los entornos laborales, no hay que olvidar que ha trabajado en la Junta de Andalucía, en la Diputación, en el Ayuntamiento, por lo tanto, materia has tenido, ¿no? En las Cortes Generales. En las Cortes Generales, como para documentarte de sobra, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues se nota que lo has hecho. Enhorabuena. Entonces, a partir de ahí, una de las mayores habilidades que ha tenido Francisco en la novela es saber elegir esos asuntos que yo creo que van a interesar a casi todos, porque, no sé, cuando yo, por ejemplo, que he escrito de Colón, pues a lo mejor a mucha gente no le interesa Colón, pues yo no vendo libros porque a la gente no le interesa Cristóbal Colón. Pero asuntos relacionados... Tú vendes muchos libros. Bueno, pero tengo mucha suerte. No. Tú, cuando hablas de temas laborales, a todos nos interesan las relaciones interlaborales, porque eso de verdad que es un tema muy, muy importante. De la novela destacaría, por lo tanto, esta virtud que tiene de hacernos leer en páginas de un libro, de una obra literaria, como he dicho antes, asuntos que puedes perfectamente identificar lo que te está pasando a ti, a tu prima, a tu amiga, a tu hermana, a tu mujer, y eso de una forma fluida nos lleva hacia el final de la historia, y eso es de muy agradecer, esa velocidad que le das a la obra. Cuando has leído esas 2 primeras líneas, ya estás dentro, es una novela por eso que atrapa, comienza a revelar sus cartas muy pronto, pero sorprende, tiene giros, que eso también es importante en la novela, los giros. Cualquier novela que sea lineal y que tú predigas qué va a pasar al final, pues probablemente a cualquier lector le aburre, ¿no? En el género narrativo de la novela es así, ¿no? Entonces, Francisco tiene la habilidad para dar una serie de giros a la obra que hacen que de alguna manera nos sorprenda y con esa mano firme que decía yo al principio nos lleva hacia ese desenlace que alguien podría decir, podría ser previsible. Hombre, cualquier lector dice, pues esto va a pasar esto. Hay gente muy lista que dice, yo sabía que iba a ser eso, otro que tal. Pero sorprende porque en absoluto es lo que parece. Sin ánimo de hacer spoilers, yo quería añadir que estas 2 compañeras de trabajo que podrían dar mucho juego, desde luego para la película dan juego. Yo la veo. La estamos peleando. Pues la veo. La estamos peleando. La veo filmada, sí. Pues esa relación entre las 2 amigas, que no son tan amigas y que pasan muchas cosas, esos anhelos, esas expectativas, el paso del tiempo, hacen que todo eso sea parte de esta obra, esta parte del ser humano, y que de alguna manera yo creo que a nadie va a decepcionar. Por todo ello, yo invito a todos ustedes, a todos vosotros, a que leáis La sonrisa de la víbora, este ejemplar que veo que ya muchos de vosotros habéis comprado, porque es una obra literaria contemporánea, interesante. Entre todas las obras literarias y señales informativas que tenemos a nuestro alrededor, entre todo lo que podemos leer, este libro de Francisco Quintero yo creo que extrae una señal muy inequívoca de lo que es hoy día la condición social y sobre todo en el entorno laboral y personal y social, muy interesante, en una obra rápida, como digo, trepidante, y que por tanto al final acaba componiendo un volumen, bajo mi punto de vista, delicioso. Yo os recomiendo que no os lo perdáis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me voy a hacer, ya que no está el alcalde, me voy a hacer un Paco de la Torre. En primer lugar, muchas gracias, Ana Cabello. Muchísimas gracias por la labor tan ingente que haces por la figura y la imagen de Rafael Pérez Estrada. Yo, salvando las distancias, me siento muy identificado con la imagen de Rafael, la trayectoria de Rafael y cómo él era persona en Málaga. Por lo tanto, me parece encomiable lo que estás haciendo con su trayectoria, con su imagen, con su figura, desde la Fundación, con un presupuesto tan exiguo que hay que
crecer. Aquí tenemos al futuro alcalde, que probablemente se acuerde de eso en el futuro. Así que enhorabuena. Lo siguiente, muchísimas gracias, portavoz Daniel Pérez, muchísimas gracias por estar aquí. Concejal Jorge Quero, José Aurelio, el parlamentario andaluz, muchísimas gracias por tu cariño, por tu afecto, por estar aquí. Concejala del Ayuntamiento de Torremolinos y decano del Colegio de Abogados. El resto sois amigos y amigas de todo corazón. Muchísimas gracias por estar aquí. Y luego permitirme al final citar a lo que más quiero en el mundo, que es a mamá y a papá, que están aquí. Que como siempre que hago un acto en Málaga y ellos están, yo los cito. Porque yo no soy más, lo repito muchas veces, no soy más que el legado que ellos me han regalado. Por eso estoy aquí, escribo mis libros, soy doctor y todas estas cosas tan maravillosas que me suceden en la vida, que me suceden muchas y muy positivas. Soy gracias al esfuerzo que ellos dos han hecho de siempre, porque encontraron esta masa poliforme, pero me hicieron lo que soy. Así que muchísimas gracias a los dos. Ya que están. Bueno, vamos a la novela. La sonrisa de la víbora es una novela, como muy bien dice Miguel, y muchísimas gracias por tu presentación, que a ti no te da las gracias en persona. Es una novela coetánea, una novela actual en la que muchos de nosotros, cuando la leamos, muchos de vosotros y vosotras y vosotres, cuando los leáis, encontréis y reconozcáis a vuestro alrededor cosas que os han sucedido y que probablemente sea como una especie de política de espejos. Sí, esa era mi intención. Muchos de vosotros conocéis mi vida muy cercana y el título pudiera parecer que me estoy vengando de alguien. No. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Pero no me estoy vengando absolutamente de nadie. Es un juego absolutamente metafórico que nos conduce al final de la novela, que obviamente yo no voy a hacer spoiler porque quiero que la leáis, y yo como escritor sí estoy muy orgulloso del final de la novela. Todo lo demás que tú decías de los giros, de lo brusco y de lo conciso, para mí fue un ejercicio duro de realización como escritor, porque yo no puedo evitar ser, y estoy orgullosísimo de ser malagueño, y mi forma de expresar, tan fenicia y tan pluridentitaria por el lugar donde nazco, es ser muy relativo a la hora de expresarme. Mis frases nunca tienen fin, no porque yo no hable mucho, sino porque siempre intento explicar, abundar, exigir y tal. Entonces es muy difícil escribir con un estilo anglosajón como yo me propuse en esta novela. Es decir, mucho full stop, mucho punto, para que pudiera ser muy conciso y muy determinista lo que yo quería decir. Y eso fue un ejercicio gracias al COVID, porque nos encerraron y tuvimos que revisar, yo tuve que revisar y tuve mucho tiempo para estar obligado a estar repasando mi novela. La novela es feminista, sí, pero no feminista en un sentido identitario de persona como mujer. No, porque las protagonistas sí son mujeres, pero no es un concepto feminista. Al contrario, cuando la leáis, veréis que lo que yo quiero de hacer palpable en las voces de esas mujeres, que sí son mujeres, son comportamientos masculinos y machistas. Porque, no sé si por suerte o por desgracia, por mi vivencia personal, estoy comprobando que determinadas personas identificadas con el género mujer, cuando ostentan determinados puestos de responsabilidad, se convierten en muy masculinas, más incluso que los hombres a los que han precedido. Y eso a mí me está produciendo cierto resquemor y lo quise poner aquí. Quiero destacar también que me queda una tercera novela con voz de mujer, la primera Las enaguas del poder, La sonrisa de la víbora, y hay una tercera en la que la protagonista será una persona que ya no está entre nosotros, pero que lo está siempre, que es mi abuela Ana. Y esto me cuesta explicarlo porque me emociona, porque yo echo mucho de menos a mi abuela, porque ella me diría muchas cosas al oído de lo que sucede hoy en día en mi vida y me ayudaría, a pesar de que a ella no le importaría que lo dijera, era analfabeta, pero no he visto ni he conocido jamás una persona más inteligente que la abuela Ana. Entonces, esta tercera voz será la de la abuela, y la abuela cerrará el ciclo de voces feministas literarias que yo quiero entablar. Lo siguiente que quería decir es que efectivamente es una novela que yo estoy peleando en lo cinematográfico.
hemos tenido algunos contactos, ya he pasado la novela, tengo todo el interés de guionizarla yo mismo para una serie, he pensado en 3 capítulos porque la novela está dividida en 3 partes, he sido muy cartesiano en esto y lo he dividido de esa manera y estoy peleándome en esto. La novela yo nunca la categorizaría como novela negra o como thriller. Pudiera ser que en una primera impresión, por lo que sucede, se pudiera entender así, pero nunca la entendería como una novela negra ni como un thriller. Y no quiero que os acerquéis a ella con miedo. Lo digo porque como estoy poniendo tantas advertencias, quiero que la disfrutéis, porque ahí es una parte de la novela tiene mucho sarcasmo, tiene mucha ironía, tiene mucha crudeza y como tú muy bien has detectado, pues hay mucho odio. Hay, por desgracia, los que ya tenemos una edad, y yo no quiero hablar de mi edad, pero siempre termino hablando de mi edad, la terapia me hace poco efecto. En estos 48 años y medio que tengo ya, pues he comprobado y he visto que hay muchísimas personas que actúan voluntariamente desde la inquina. Pero también he comprobado que hay muchas personas que actúan voluntariamente desde lo plácido, desde lo bueno. Pero esa inquina, cuando lo hacen de forma voluntaria, nunca he logrado entenderlo, ¿no? Y quería plasmarlo aquí. Y en ese análisis, con una especie de psicoanálisis que hago de esas personalidades, es donde yo me he querido detener en los diálogos, en el por qué esa persona está frustrada porque no consigue determinadas cosas. No consigue determinadas cosas por salud, por familia, por amor, y ve que la persona que tiene al lado pues camina y encuentra pues, a una persona maravillosa, encuentra una familia en orden, encuentra una casa, encuentra, y otras intentan encontrar y no hallan. Azar, sí, la vida a veces es así. ¿Me estoy enrollando mucho? No. Que va. Mira cómo están todos riendo. Todo eso siempre aderezado a que yo quiero hacerlo todo premiando el respeto. ¿Vale? No quiero hacer como si fuese una moraleja. No quiero convertir mis novelas, ni mis textos, ni mi persona en una moraleja. Sí quiero mostrar que hay fórmulas de respeto generalizado entre las personas que nos pueden hacer vivir mejor entre todos desde unas plataformas de respeto mutuo. Y en la novela también yo insisto en eso, desde lo que es las relaciones amorosas, lo que es la pasión, lo que es el sexo, lo que es reconocerse en un puesto de trabajo, lo que es reconocer el éxito de otras personas. Porque el éxito, el sexo, el amor, la identidad, la valentía, la creatividad de otras personas no excluyen a otras personas en esos mismos espacios. Pueden tener otros espacios distintos y eso no nos hace la vida peor, nos la hace mejor. Reconocer al que tengo al lado. Yo quiero tener al lado a Miguel Ruiz porque Miguel vende 100.000 libros, yo vendo 2.000. ¿Cómo no voy a tener a Miguel presentándome el libro si para mí es un honor? No se me ocurriría, y perdón que hable de nosotros, no se me ocurriría decir, no, Ana, Miguel no, porque Miguel me va a hacer sombra porque vendo 200.000. No, si yo lo que quiero es pegarme, a ver si vendo 2001. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que intento hacer en esa correlación de política de espejos a la hora de expresarnos como con esta novela muy bien definida por tu parte, coetánea o contemporánea, en la que todos nos podemos reconocer. Yo no he querido interrumpirte, pero hay preguntas, ¿no? Sí, hombre. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo encantado. Por favor. Y si no, no lo hacemos entre nosotros. No, yo tengo varias. Tengo que hacerte varias. Yo tengo varias. ¿Alguna pregunta entre el público? Seguro que sí, ¿no? Voy a romper el hielo. Ana. Mi primera pregunta es, después de una larga trayectoria como poeta y como escritor de poesía, ¿cómo surge ese germen o esa cosa de pasarte a la narrativa? Y si tu forma de crear poesía es diferente a la hora de crear novelas. Si tu forma, yo sé que eres una persona muy metódica, muy trabajadora. ¿Cómo es tu...? Siempre nos gusta preguntarle a los escritores que pasan por la Fundación cuál es tu metodología de trabajo, si esa metodología a la hora de crear es diferente en la poesía y en la prosa. Mira, Ana, voy a deciros a todos, yo esta frase ya la he dicho y la dije por primera vez en una entrevista de televisión y me salió de esa manera espontánea y la hice mía y la hago mía de por vida y no estaría mal que estuviese hasta en mi epitafio.
Yo soy poeta antes que hombre o mujer. Ojo, mi identidad personal está alejadísima de lo que es mi identidad como poeta. Soy primero poeta, es lo que yo puedo... A mí alguien me define como poeta en mi currículum y me ha ganado. Me da igual las 4 carreras, los 2 máster, mi experiencia profesional, me da igual. Yo soy poeta antes que hombre o mujer. Por lo tanto, es mi forma de definirme como ser. Luego, como bien dices, soy metódico y tengo una intención permanente de crecer como persona en el ámbito profesional y en lo creativo, quería también escribir novela, por eso escribí una primera hace 10 años y esta, que ha surgido ahora, requiere para mí un método de trabajo muy distinto. Yo la poesía, ayer venía en el AVE y yo escribí en el AVE de vuelta, a pesar de que estaba allí aquello que era una fiesta, pues escribí 3 poemas, porque entre hueco y hueco me van saliendo los versos, los voy y luego los reviso, los repaso y tal. Esto no, yo necesito estar muy tranquilo, muy sereno, reparto todos los papeles, ahora lo cuentas tú también cómo lo haces, reparto todos los papeles en la mesa, porque me voy poniendo posit de cuando Tatiana habla con no sé quién, con Ainhoa, cuando Ainhoa se encuentra con el novio, porque claro, es un universo que tiene que encajar de una forma con un relato para respetar precisamente a los lectores y a las lectoras, para que cuando lean no encuentre que Quintero estaba allí despistado y escribió lo que no era en aquel momento, ¿no? Es muy distinto el método de trabajo. ¿Te cuesta trabajo, Francisco? Porque una persona, un poeta, está acostumbrado a medir las palabras, no las sílabas. Al escribir poesía lo haces, ¿no? Con una métrica exhaustiva, tal, muy medida, muy... Pero cuando escribes novela, ¿te cuesta trabajo eso o cómo lo haces? ¿Lo haces Mira, de forma... estaba justo hace un momento, tu pregunta viene muy ad hoc, porque mi vida ha sido tan innecesaria... No está preparado, ¿eh? No está preparada. Mi vida ha sido, una de las frases últimas, mi vida ha sido tan innecesaria como fría, un endecasílabo perfecto. Y sale... ¿Qué es eso? Es eso. Es que tú dices, empiezas a anotar, mi vida ha sido innecesaria, y te sale las 10 más 11 o las 11 si rompes un diptongo. La semana pasada, cenando con Manuel Vilas, me lo decía, porque él es poeta como tú. Sí, es sí. poeta y además en la novela le va estupendamente. Ha ganado el finalista del Planeta este año, ha sido premio Nadal. Y me decía lo mismo, que él, el poeta que escribe novela, tiene que tratar de que no se le vea que es poeta. Porque de alguna manera se le va la pluma, Bueno, ¿no? sí. Con lo que se le va. Bueno, como se le vaya la pluma en mi caso, no vea, con tanta pluma ya vamos. Voy a tener pluma de aquí a, vamos, lo que me hacía falta, más pluma. Tú escribes con ordenador seguro. No, poesía a mano. Poesía, bueno. Siempre a mano. Vale. Siempre. Pero esto Esto no. en ordenador. Esto en ordenador. Venga, ¿alguna pregunta del público, por favor? No hemos despertado las inquietudes de... Seguro que vosotros, alguno de vosotras tenéis alguna inquietud, ¿no? En el trabajo, alguna compañera, compañero ahí con problemas, ¿no? Y con... Este tema de los ambientes tóxicos, ¿no? De compañeros que te hacen la vida difícil es muy humano, ¿no? Y la envidia, qué cosa más nacional, ¿no? Yo cuando lo leía me digo, qué novela más nacional, más española. Además, la has puesto ahí en el Museo del Prado. Sí. Muy Yo castizo, ¿no? Estoy muy orgulloso de ser español, muy orgulloso. Sí, lo digo muchas veces, porque parece que las personas que tenemos carácter progresista, ideológicamente progresistas, como todos sabéis, y todas, no podemos ser orgullosos. Yo soy absolutamente españolísimo, me parece algo que nos abre puertas, hasta en la envidia. La envidia, dicen que es uno de los males nacionales, ¿no? Bueno, pues... Cuéntanos de tus novelas. Bueno, yo como tú has dicho, también soy escritor que cuando escribo necesito un planning. Yo no escribo poesía, nunca lo he hecho. Te tengo de Yo verdad creo que tienes algo escrito y no lo enseñas. No, de verdad que lo tengo un respeto enorme. Me encanta la poesía, pero tengo un respeto enorme. Yo cuando escribo sí que soy, pues eso, muy ingeniero. Hago mis cuadros, mis diagramas de flujo. Tengo una libreta, unas libretas enormes y ahí voy haciendo de todo. Ficha de cada personaje, los ojos que tiene, su abuelo, su abuela. Aunque no aparezca el abuelo o la abuela, pero yo describo al abuelo. Y por aquí, por allá. Soy muy exhaustivo en eso, muy intenso en eso, sí. Y luego, pues cuando empiezo a escribir, soy de los escritores que cuando empiezo a escribir tengo ya todo el pescado vendido. O sea, ya sé dónde quiero ir, aunque luego varíe cositas. Y a mí me sorprende mucho esos escritores Manuel Vilas, por ejemplo, que dice que él es uno de los que empieza con el papel en blanco. Oye, pero haga finalista del Planeta y el finalista del Nadal. O sea, que yo creo que algo debe tener de éxito esa fórmula, ¿no? Sí. De empezar con un papel en blanco. Rosa Montero también es de estas, ¿no? Hay muchos escritores y escritoras que funcionan muy bien con el papel en blanco, sin ningún tipo de esquema previo. Y yo soy incapaz, absolutamente incapaz de tirar por ahí. Yo, sin esquema previo no, pero por ejemplo, abierto al final sí. Es decir, yo quiero que ellos me hablen
En el proceso los personajes te hablarán y te van reconduciendo y de repente, no sé, aquí hay varios escritores, supongo que a algunos también les pasará, ¿no? Que los Pero personajes... tanto callado, ¿eh? Sí, pero... Yo quiero aprovechar. Yo tengo la oportunidad de tener todos los libros de Francisco Quintero, lo he leído todo y he participado en la presentación de uno de ellos, pero me acuerdo de la En Aguas del Poder, que has hecho referencia que fue hace 10 años, en tu presentación, lo leí. ¿Qué diferencia hay 10 años después? Porque el inicio de ese libro, yo sé de dónde nace. Este es diferente, no sé, no lo he podido leer, este lo acabo de comprar ahora mismo. ¿Qué diferencia hay? Qué pregunta tan interesante, Daniel. Vamos, para empezar... No viene de cualquiera. No viene de cualquiera. Bien llevado, bien llevado. Bien llevado. Hace 20 años. Efectivamente, un amigo hace 20 años. Daniel, para empezar, Francisco Quintero no tiene nada que ver con el Francisco Quintero de hace 10 años. Para empezar, nada, cero. Pero vamos, es increíble. Aquí hay muchas personas que me conocen hace 25 o 30 años. Tengo amigos ahí al fondo que me conocen hace muchísimo tiempo y me conocen bien y me han conocido. Y Francisco Quintero es Francisco Quintero, pero la evolución de esta persona es muy distinta. Por lo tanto, todo es distinto. Todo distinto. Uno tiene su médula, su estructura, pero ha crecido. Y ve desde otro prisma. He crecido en lo profesional, en lo personal. Tú has sido testigo y me has acompañado, igual que yo a ti, te he acompañado en cosas maravillosas, ¿no? Y eso nos ha hecho ser distintos, escribir distintos, y al escribir distinto tienes una obra muy distinta, muy, muy distinta. El niño que escribió aquella novela no está ya, no, es otra persona, no sé si mejor o peor, pero otra persona. ¿Lo echas de menos? No. No, ya la víbora sonrió bastante. Que te he visto venir. Te he visto venir y no lo he hecho nada de menos. El título, permitidme que lo diga, te engancha tanto que esto es como una serie de Netflix. Lees el título y dices, la voy a ver. Exacto. Engancha. Eso es lo mejor que tenemos que hacer los escritores, los títulos y los finales. Y los principios, como tú muy bien dices. El título es muy importante en una novela. Curiosamente, el título es un tema que no, muchas veces no te lo respetan los editores. Yo he publicado muchos idiomas y alguna novela mía, por ejemplo, La tumba de Colón, la publicaron en coreano, decía La firma. Digo, pues esta no es mi novela. Bueno, pero nadie me preguntó. En ruso se llamaba Cuando Colón llegó a no sé dónde. Pero si yo no he escrito eso. Aquí no habla de cuando Colón viajó. Esto es en fin, el título. Hay varias cosas en el mundo editorial, si me permite, Francisco. Por favor, interesante. Uno es el título y otro es el diseño de la novela en sí mismo. Esas son cosas que cuando tú se la das a tu editor y la vende, haces un pacto un poco con el diablo, pones tu firma en un documento mercantil y dices, ya está, tú la has vendido. A partir de ahí el editor hace lo que le da la gana. Y te puede cambiar el título y te puede cambiar el concepto del diseño de novela que tú has hecho, ¿no? No puede cambiarte una coma de la obra literaria que está registrada, evidentemente. Pero todo lo demás, uno se lleva unas sorpresas enormes con eso. Pero el título es fundamental, sin ninguna duda, Daniel, y yo creo que es la Sociedad de la Víbora que ha acertado de pleno, porque da ganas de ver la serie. La serie. La vamos a ver. Pues La vamos a ver. Estoy convencido que la víbora nos va a dar muchas alegrías. vas a ser como el Javier Castillo con la... No, esta, no, yo no. Hombre, pues, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo no me quiero comparar a nadie. Yo quiero ser vendiendo como Miguel Ruiz. Yo ni- Eso sí quiero. Eso Javier sí. que haga sus series. La novela de Javier Castillo estaba centrada en Nueva York y la han puesto en Málaga, pues vamos a tener que pasar el Museo del Prado a ver, ¿a dónde nos lo traemos? ¿Al museo del ruso? Más museo no vaya a traer a Málaga que no vamos a tener dónde No, meternos. digo los protagonistas, Eso las sí, protagonistas eso los sí. traemos al ruso. Aquí mismo, al en Mupam. este mismo edificio. En el Mupam, hay varias aquí. protagonistas de La sonrisa de la víbora. Pues no estaría mal. No estaría mal, ¿verdad? Sí, también. Es esa. Victoria Ordóñez. Mira, has hablado Buena amiga. de la siguiente novela. ¿Ya tienes pensado la idea narrativa de esa novela? ¿Has empezado a trabajar? Ya sabes, además me parece que las preguntas están preparadas, pero no lo están. Ya sabes lo que yo adoro el mundo del vino y viene a colación que tú hagas esta pregunta porque me había inventado en Coín una bodega.
que no existe. Pero seguro que existió. Existiría, pero me había inventado algo parecido. O existirá, bien llevado Natalia, existirá. O existirá. Así que sí, había pensado, sí. Sí, porque yo tengo un recuerdo de pequeño muy importante. Yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo de pequeño, de muy, muy pequeño, es que la abuela nos ponía a partir aceitunas al lado de las tinajas. Y ese recuerdo que tengo en mi cabeza lo quiero llevar a novela. Esto siempre da la idea de que un escritor, además con Francisco Quintero, pues da idea de que es como una antena parabólica. Nunca separa, disocia, ¿no?, su función de escritor de la de otras funciones laborales o personales, y entonces siempre está pendiente de lo que te cuentan y ahí captando una cosa que se pueda transmitir al papel, ¿no? El otro día he aprendido mucho yo. De verdad, ¿no? Leyendo tus novelas y por tu ejercicio profesional y por nuestras relaciones personales que tenemos con el padre de mi ahijado, muchísimas cosas he aprendido. Me va a poner colorado. Por ahí hay una pregunta. Rubén. Salvado por la mano. ¿Qué es lo que te impulsa a seleccionar una de las ideas para finalmente escribir el libro? Las ideas son seres vivos para mí, cuando creo. Nacen, pero pueden morir en cualquier momento, desarrollarse o crecer. Lo mismo ocurre sobre todo me ocurre con los poemas. Yo escribo muchísima poesía, pero creo que desecho mucha más de la que conservo. Es decir, la rompo, la tiro, tacho, porque la creación requiere permanentemente esa fricción para que desaparezca lo que realmente no tiene ningún sentido, que tiene que estar en mis libros ni en mi creación. Es como un LP, al final tiene 2 canciones buenas. Efectivamente, bien. Buena metáfora. Tú eres un poeta, ¿eh? Tú estás hecho un poeta. A mí lo que me gusta es el marketing. Lole Almagro. ¿A quién le entregáis en los primeros manuscritos? ¿Quién es vuestra referencia de confianza literaria para que os oriente un poco por si hay algún descalabro que hay que corregir? ¿Es alguien profesional? ¿Es algún amigo o amiga, escritor? ¿Alguien de la editorial? ¿Cómo lo hacéis? Mi poesía a algunos amigos y amigas poetas. Nunca doy el libro completo. No, lo doy por partes, pero no porque desconfíe de estas personas que hagan malas cosas con mi obra, sino porque quiero que tengan distinta interacción con los versos. Y esta novela la leyó mi agente editorial, Ángeles Martín, que ya no está entre nosotros, y la revisó ella y la corrigió ella junto con su hija. Y fue la última persona que me hizo las últimas correcciones antes de yo entregarla al editor. Yo confiaba muchísimo en el ojo de Ángeles, porque tú la llegaste a conocer, sí. a mi agente y a la gente de otros escritores que conocemos. Y Ángeles fue la última persona que revisó esta novela, incluso la que me animó a corregir mucho de lo que yo he contado antes por el estilo anglosajón. Ella me animó a que escribiera en esa línea para que no se notara tanto, ella que era gallega, mi corte andaluz. Yo recuerdo perfectamente que me lo decía y está bien, no porque yo no me enorgullezca de mi corte andaluz, sino porque era necesario hacer una novela de estas características para perfilar mi estilo, ¿no? Yo igual, sí. Yo estoy en la agencia Kerrigan, con Antonia Kerrigan, y ella es la que yo siempre le mando a ella para que me dé su idea, me ayuda mucho, porque tiene un gran olfato, ¿no? Y todo lo que me han traducido por el mundo siempre ha sido ella la que lo ha hecho, ¿no? Yo no tengo las relaciones para que la novela esté en ruso, en chino, en italiano, en inglés o en francés, sino que es ella. Y ese es el olfato de una agencia editorial, como dice Francisco, es muy importante. Luego también en mi círculo, mi mujer, mis hijos, mis amigos, pues siempre tengo un círculo de confianza que lee mucho y que de alguna manera te da ideas, ¿no?, sobre por dónde va, cuando estás haciendo los primeros capítulos, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera al final esto es muy solitario, ¿eh? Escribir es muy solitario, tienes que fiarte de ti mismo, primero porque si tú la obra, no entiendo, si se la vas dando a personas incluso de tu confianza te pueden influenciar negativamente. Sí. A mí con mis primeros libros de poemas me pasó eso y yo no me sentí orgulloso. Por eso lo doy por partes y luego la obra la leía solamente ella, como a lo comercial más que literario. Te puede contaminar. El autor esto es una labor muy solitaria, absolutamente. La labor creativa es lo más solitario del mundo mundial. Y si alguien a partir de ahí te puede dar una idea que tú, oye, pues qué buena idea tal, y ya te desvía de tu camino, ¿no? Y ya no haces lo que tú querías hacer.
Hay que tener cuidado con eso. De hecho, yo, por ejemplo, no sé, Francisco, cuando estoy escribiendo no leo nada. Cuando estoy escribiendo me tiro a lo mejor un año sin leer nada. Bueno, informes de la AMT y cosas de desarrollazo sí, cuidado. Pero balance, cuenta de resultados, eso sí. Me refiero a literatura. Porque se contamina uno. Excusatio non petita, excusatio manifesta, lo he dicho antes. Bueno, broma aparte. Yo eso lo llamo efecto Lorca. Yo como poeta tuve que dejar de leer a Lorca. Porque de repente siempre me venía en los versos las mismas imágenes por admiración absoluta, que casi me los sé de memoria, los sonetos del amor oscuro, por absoluta invasión de la admiración, me los llevaba a mis versos y dije, no te leo más, porque es que me lo ocupas todo. Sin darme cuenta, me estás ahí invadido. ¿Lo dices porque escribes? No te conozco, no. Lole ha escrito mucho. Ha escrito muchísimos guiones, muchísimos programas de radio maravillosos. Sí. Jesús, que quieres hacer una pregunta. Sí, yo te quería preguntar si a partir de ahora se va a prodigar más el Francisco novelista o vamos a tener que esperar otros 10 años para que... ¿Qué Francisco se irá a prodigar ahora, hijo mío? No sé. Desde luego, inminentemente no va a salir otra novela. No. Inminentemente tienen que salir otras cosas creativas que, como he contado con la televisión. Os cuento una absoluta primicia que voy a producir y dirigir un documental sobre Ben Gabirol. Es una figura también para mí muy admirada y ya está firmado el contrato y está en ciernes y en breve nos ponemos en marcha con una coproducción entre una televisión de Israel y una sociedad neoyorquina y vamos a sacar adelante un proyecto muy interesante sobre la figura de Ben Gabirol que se va a rodar desde Málaga y que se titula Ben Gabirol 1001, que eso ya está patentado y hecho y eso lo voy a dirigir y producir yo. Eso es lo siguiente creativo que voy a hacer. Y luego dedicarme al resto de mis cosas que me interesan muchísimo, como la comunicación institucional y la comunicación política, que es mi eje, mi modus vivendi, que diría cualquier petulante como yo. ¿Más preguntas? Sí. A mí me gustaría saber, cuando eliges la temática de la novela, tú que eres una persona socialmente y políticamente comprometido, ¿qué es lo que buscas que provoque en el lector? Y me gustaría saber también si este tiempo que te tomas entre una novela y otra, cuando escribes te sirve como catarsis. Yo soy una catarsis a cada segundo. Es decir, permanentemente intento romperme para inventarme y para entender y para respetar y por el hilo en el que tú me lo preguntas, que me parece interesantísimo. Y luego, como decía antes, yo no busco ser didáctico ni docente. Intento mostrar y luego que cada uno piense, pero no me quiero convertir en un pope de nada. Desde la creación, ojo, si me sientan para que sea pope de algo, soy capaz de hacer pope y popa, vamos, está clarísimo, pero no desde la creación. Eso sí lo tengo así de claro. Pero la palabra catarsis debe formar parte de cualquier creador, y tú que lo eres también como gran dramaturgo, la catarsis es algo que está ahí dentro de nosotros como de manera inherente como creador, creo. Yo creo que reinventarse también en esto es fundamental. Lo que tú decías antes de la pregunta de hecho Daniel, la primera novela aquí, ¿no? Obviamente el escritor siempre trata de estar con los temas actuales y dar en algo que guste, ¿no? Porque hacer algo que no guste esto te ha llevado mucho tiempo, ¿verdad? Mucho. Muchas noches sin dormir, muchas ideas tal, pues uno trata de que guste, evidentemente. Esto me costó más tiempo que la que escribí la tesis doctoral, fíjate, y la tesis doctoral me costó 2 años y pico, pero este libro yo me he puesto ahí a corregir línea a línea. La labor creativa es así, entonces uno trata tal, y entonces pues se tiene que reinventar para estar con lo que tú crees que va a encajar, ¿no? Y en el camino abandonas muchos proyectos, ¿no? Que de alguna manera tú piensas que no van a funcionar, que no está con lo que se está vendiendo ahora o con lo que... No por el hecho mercantil de lo que se está vendiendo, no en sí mismo, sino por el hecho de que tú tratas de que funcione esto. Entre otras cosas porque bueno, es que son tantas horas de tu vida, esto es un niño tuyo, esto es un hijo tuyo, ¿no? Y quieres que tu hijo, cuando te dice, oye, qué feo es tu hijo, eso sienta de mal. Eso de las críticas literarias no os podéis ni imaginar. Con las de niños que ya tenía yo.
Bueno, cuando No, publiques porque tú algo... has dicho una cosa muy interesante, de la que antes no hemos hablado, y es verdad que en mi novela, si adolece de algo, porque la he vuelto a releer, si adolece de que no me sienta a gusto, es que asoma mi paternalismo. Hasta en la parte autobiográfica que yo pueda encontrar en mi novela es mi paternalismo. Esto de proteger permanentemente a todo aquel que se me acerca, que está cojo. Sí. Sí. O sea, es el personaje de Tatiana, de Ese alguna personaje manera, de ¿no? Tatiana, sí. Lo has volcado. Sí, he vuelto a verlo y me he sentido. Y Norberto, por devolverte la pregunta tú como creador, ¿tú no crees que tú actúas igual desde tus bambalinas? Tú también rompes todo el tiempo tu teatro para que vaya más gente, ¿no? Y esté más... Sí, pero fundamentalmente para provocar algo, para que salgan diferentes de lo que entraron. Ah, muy bien. Claro, sin Vale. ninguna duda. Sí, bueno, provocar me gusta el verbo, pero No yo... ser panfletario, pero sí No, provocar. eso, muy bien llevado, perfecto, eso sí me gusta. Te lo compro así, me encanta. Claro, vendido. Muy bien. ¿Más preguntas? Ya se está animando la cosa. Sí, que debate... Sí, pero el momento de comprar libros es fundamental. Daniel está cuidando de mi interés como debe ser. Muy bien. Sí. ¿Cómo es meterse en el pellejo de una mujer? Como autor masculino, aunque es poeta en primer lugar, como bien has dicho. ¿Lo haces desde la admiración al mundo femenino, que parece que he intuido por lo que has dicho? Porque intuyo, me corrige, aunque no lo he leído, que pones comportamientos masculinos en la piel de un personaje femenino, que parece que la novela es predominantemente femenina, los pones para precisamente evidenciar esos, teóricamente, comportamientos masculinos negativos o Sí. tóxicos. Sí, negativos. Lo utilizan muy bien, negativos. Sí, yo estoy ponderando la masculinidad de ellas porque están utilizando una masculinidad tóxica y negativa, sin duda. Sí, en este caso, es lo que esa ha sido mi intención y mi interés como creador de esto. Tienes toda la razón, sin haberla leído, tienes que leerla. No, eso, ¿Cómo te sientes creando desde la feminidad? En realidad, yo no creo desde la feminidad, porque yo soy el ser más masculino que puedas encontrar. Es decir, yo creo como lo que soy, y yo me siento masculino 100%, no tengo ningún... Pero eso es doble dificultad. Sí, puede ser, se puede entender como doble dificultad, porque tengo que hacer el ejercicio de que hable un personaje, en este caso femenino, con el matiz que tú decías de esa masculinidad, pero en mi caso yo soy masculino 100%. Yo todo lo que creo, por mucho que hablen mujeres, es masculino. Por lo tanto, no tengo ningún conflicto a la hora de que alguien utilice, porque lo que estoy haciendo es crear, no suplantar. De todas maneras, la voz narrativa es omnisciente. No está escrito en primera persona. Es omnisciente. Por lo tanto, eso también le da un punto de vista. No sabemos quién es el narrador y eso, al principio, y eso le da una posibilidad mucho más versátil de plantear cómo son los personajes, ¿no? No es una voz femenina la que narra, digamos. Hay más preguntas, qué bien. Sí. Sé que es una pregunta bastante simple, pero ¿qué consejos le darías a un joven escritor de poesía? Porque se lo des mayor, porque yo estoy No, ha joven dicho de todavía. poesía. Ha dicho de Es poesía. que digo que no se hable de edad y aquí todo el mundo empeñado en hablar de edad. No, estoy de broma, De broma. poesía, De poesía, mira, lo primero que tienes que hacer es escribir muchísimo. Y en el siguiente orden, leer muchísimo. Y en el tercer orden, desechar muchísimo. Cuando te hayan pasado 7 u 8 años, habrás conseguido la voz poética que tú quieres. En ese orden, leer, escribir, desechar. Y verás como en algún momento encuentras tu voz propia. Sola tu voz, ahí estará. En principio yo sé que por tu edad, porque evidentemente eres muy joven, por tu edad tendrás mucha impaciencia poética, mucha impaciencia creativa y mucha impaciencia por ver tus libros, pero esa paciencia va a ser tu mejor virtud para tener tu mejor obra. Cuando tengas 30 años tengas un libro sensato, íntegro, completo y con una voz que realmente te sientas orgulloso de ella. Yo, por ejemplo, de Musas y Tiempo, que también lo podéis comprar en la antología, el primer libro que yo escribí no está en esa antología. Porque cuando lo he hecho de Musas y Tiempo, tú sí tienes ese libro, bueno, Daniel lo tiene todo, pero cuando yo hice de Musas y Tiempo, no me sentía reconocido en Dulce Entropía. No me sentía.
reconocido en Dulce Entropía. Y al no sentirme reconocido en Dulce Entropía, puse un verso, un poema, porque dije, Francisco, es que ya te estás pasando. Por lo menos puse uno para que quedase constancia que había escrito un primer libro de poemas, pero en la antología no está, porque no me siento reconocido. Por eso el consejo de los que ya hemos pasado por ahí es leer, destruir y escribir, en ese orden. Recordarte que en la MT tenemos un premio de poesía a jóvenes talentos. De estos libritos que repartimos gratuitos en los autobuses, cuando te animes, pues puedes concursar. Sí. El premio no es muy alto, pero 10.000 ejemplares hacemos, que eso no es ninguna tontería. Por favor. De eso no hemos hablado, es encomiable, y yo desde aquí te felicito que estamos en un acto en torno a mi libro, pero es encomiable la responsabilidad social corporativa que tiene la empresa malagueña de transporte de esta ciudad pública en torno a la literatura y a los jóvenes talentos de esta ciudad. Así que, un aplauso. Muchas gracias. Además, se reparte gratuitamente en los autobuses, es algo maravilloso. Así Iniciativa que nos han copiado en Granada, en Almería, en Sevilla. Iniciativa que dirijo yo, ¿no? No, es verdad, empezó en Málaga y ahora está en muchas ciudades de Andalucía, lo cual, incluida Sevilla. Sí. Con dibujo de Rafael Pérez Estrada. Pérez. Magnífica colección, sí señora. Es verdad. Las firmas, sí. Pues dicen que... Pues una última pregunta, ¿alguien? Bueno, venga, Carmen. Me ha interesado mucho tu próxima novela. Muy bien. No me la vayas a copiar, que tú escribes más rápido que yo. Hombre, la última mía va de la abuela. Por eso, Qué bien. Por eso te lo comento, que me ha llamado mucho la atención. ¿Cuánto hay de realidad y de ficción en tus novelas? En esta primera y esta segunda. ¿Y qué tienes pensado para la tercera? La tercera hay mucha realidad. Muchísima. En la primera, si lo tengo que poner por porcentajes, un 20%, y en esta, un 5%. Muy poco. En esta novela es que yo fui testigo de esa realidad. No la viví en primera persona. Entonces... Bueno, pues si fuiste testigo, es muy narrador testigo. Efectivamente, para aquello de lo omnisciente. Totalmente. Y la tercera sí va a ser mucho más... Sí, yo estoy en la novela. Yo estoy con la abuela como nieto. Te entiendo perfectamente. Bueno, pues si os parece damos por concluido el acto y pasamos a la firma del autor. Muchas gracias.